Hoy te voy a sorprender con una pintura y una radiografía de la tormenta de la pandemia que hoy estamos viviendo. Esto fue grabado hace más de 2000 años con rasgos que describen exactamente lo mismo que hoy estamos viviendo, pero nos presentan una puerta de salida. En este laberinto nos presentan una solución. Vamos a verlo rápidamente porque dice que después de que Jesús estuvo todo el día predicando parábolas, mucho trabajo, mucho cansancio, entonces les dijo a sus discípulos, y estoy en el pasaje de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que ese mismo día, no se detiene. Les dice que tienen que ir hasta la otra orilla. Un cambio radical. Tiene que haber un cambio. Algo está cambiando. Algo tiene que ser diferente. No es un ir al pueblo vecino, al puerto que está del otro lado. No, hay que ir hasta el otro lado. Y dice que entonces se fueron los discípulos con Jesús en la barca y había otras barcas también que lo iban acompañando. Es decir, en una barca va Jesús y en las otras no va Jesús. Eso mismo acontece hoy día en esta pandemia. Hay barcas donde hemos invitado a Jesús y hay barcas donde Jesús no está. Pero bien, dice que de repente se levantó una gran tempestad de viento que agitaba las olas que chocaban contra la barca. Y las olas casi inundaban ya la barca y ésta amenazaba con hundirse. ¡Qué reflexión tan interesante! Una tormenta que refleja la tormenta que también nosotros hoy estamos viviendo, que de repente, sin previo aviso, nos azotó y hoy nos tiene con un viento huracanado levantando olas de miedo, de muerte, porque estamos en medio del mar. Y dice la palabra que estamos en Marcos 4:35, que entonces Jesús estaba durmiendo en popa. Durmiendo. Se puede dormir cuando la barca sube a las crestas y baja a las profundidades, cuando es azotada por las olas que anegan, que empapan a todos, que hasta se parece que ya se va a hundir. ¿Se puede dormir Jesús? A mí me da la idea de que Jesús se hacía el dormido, porque ¿quién puede dormir así? Lo que pasa es que los discípulos, llenos de miedo, no saben qué hacer. Si despertarlo porque está muy cansado, trabajó todo el día, o si lo van a despertar. Pero tienen que despertarlo con más fuerza que la fuerza de las olas, que los gritos del viento. Hay que despertar a veces a Jesús, como dice el profeta Isaías en el capítulo 62:7. No lo dejen descansar. No lo dejen descansar. Levántenlo, despiértenlo. Y lo despiertan con una pregunta. ¿No te importa que perezcamos? ¿No te importa nuestra vida? ¿No valemos nada para ti? ¿Tú no te preocupas por nosotros? Atiéntenos. Has atendido a todo el mundo. Ahora, mira cómo estamos nosotros. No solo empapados, sino asustados, llenos de miedo, de temor de poder naufragar. Jesús, ¿no te importa? ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no actúas? Esa misma pregunta tantas veces le estamos haciendo nosotros en medio de esta pandemia. Y dice que entonces Jesús se levantó e imprecó al viento y le dijo: cállate, enmudece. Habló con el viento. Las olas eran las que amenazaban el naufragio, pero Jesús no habla con las olas. Jesús no habla con el agua. Jesús habla con el viento que está suscitando la tormenta. Es decir, no va a las consecuencias, no va a los síntomas, va a la raíz que es el viento que levanta aquellas olas que son una amenaza para el naufragio de la barca, con todos sus tripulantes y con todos los viajeros que están allí. Y entonces Jesús les va a decir: ¿por qué tienen tanto miedo?
¿Por qué tienen tanto miedo? No miedo, mucho miedo. Jesús también experimentó miedo. Y dice San Marcos que experimentó pavor y angustia en Getsemaní. Por lo tanto, en carne propia sabe de qué está hablando. ¿Y por qué tienen tanto miedo? Y esa es la pregunta que te hace a ti y que me hace a mí también, porque yo también a veces tengo miedo. ¿Y por qué? A veces no sé. Simplemente aparece y me hace crear fantasmas que agrandan el problema, que me hacen cercano a la muerte y ver que no hay solución. ¿Por qué tienen tanto miedo? Por eso, ahora, lo que yo voy a hacer va a ser una oración para que el Señor nos sane. No de las aguas, tampoco del viento, no de la tormenta, no que nos dé una solución mágica contra el coronavirus, no, sino que nos quite el miedo. ¿Tú tienes miedo? Entonces es para ti esta oración que viene enseguida. Aprovéchala y compártela con otros también, que en esta barca se sienten zarandeados, se sienten amenazados y que sobre todo que tienen miedo. Y algunos, mucho miedo. Así pues, enseguida, aquí está la oración. Recógete, si puedes cerrar los ojos, abrir tus manos, tomar la palabra de salvación en tus manos, que es la palabra de Dios, para que Jesús comprometido calme la tempestad, no del viento y las aguas, sino la tempestad que está dentro de tu corazón. Amén. Como está descrito en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 en adelante. Ya lo expliqué, solamente voy a dar 3 detalles que después los voy a tomar como punto de referencia para la oración. Primero, atardecía, se hacía noche, cada vez estaba más oscuro, pero en la mentalidad bíblica, se atardece es porque está comenzando un nuevo día. Hay una nueva oportunidad. No todo está terminando. No todo está más oscuro. Ya viene el amanecer. Es un pasaje de esperanza. Segundo, Jesús dormido sobre la popa, donde está el timón. No ha perdido el control. Aunque no respondan nuestras oraciones, aunque no sepamos lo que pasa, Él está en popa. Él está sobre el timón, sobre el control de esta tormenta que estamos viviendo. Tercero, lo despertaron, lo gritaron, lo movieron, lo sacudieron, hasta que despertó el maestro. Y después el maestro increpa al viento, no a las olas. Las olas eran consecuencias del viento que soplaba furioso, y soluciona la raíz del problema, el viento huracanado, y viene la bonanza. No ataques las consecuencias, los síntomas, ve a la raíz del problema. Y por último, Jesús pregunta, cuestiona, ¿por qué tienen tanto miedo, muchachos? ¿Por qué? Con estos 4 puntos vamos entonces a entrar a este momento muy especial, sintiéndonos precisamente en este mar de Tiberíades, en esta barca sacudida por el viento, embatida por las olas que chocan furiosas contra nuestra frágil embarcación. Vamos a comenzar despertando al Maestro. Como dice el profeta Isaías, capítulo 62, versículo 7, un pasaje que muchos no conocen. No lo dejes descansar hasta que te responda, hasta que cambie la suerte de Jerusalén de desgracias en alabanza. No lo dejes descansar. 62:7 del profeta Isaías. Jesús, te estamos despertando. No te importa que perezcamos, no te importa el dolor, no te importan los sufrimientos, los hospitales llenos, la falta de medicamentos, los cementerios que ya rebosan de muertos, la soledad, el dolor que cunde por donde quiera y sobre todo el miedo a que esta pandemia se salga de control.
Te estamos despertando, Jesús, con esa pregunta fuerte. Ya despiértate. Tú que eres el guardián de Israel, que dice el salmista que no duerme ni dormita el guardián de Israel. ¿Por qué te duermes en la tormenta? ¿O acaso te estás haciendo dormido? No te vamos a dejar descansar. Sí estás cansado, sí trabajaste todo el día con las parábolas, pero ahora te toca trabajar con nosotros. Que nosotros somos los que tenemos la tormenta dentro, sobre todo la tormenta del miedo. Segundo, Jesús, te queremos poner aquí el principal problema de todos, que no eran las olas que embaten, ni siquiera es el viento que sopla furioso. El principal problema es el miedo que tenemos, y ese miedo viene por la falta de fe. Que vienes con nosotros, pero parece que no te importamos, y ese miedo hace que la tormenta externa se traspase a nuestro corazón y sea nuestro corazón el que viva esta grandiosa tormenta. Por eso, amadísimo Señor Jesús, yo te quiero pedir que nos sanes de esta pandemia que se llama miedo. Miedo a ser contagiados, miedo a contagiar, miedo a la muerte, miedo al sufrimiento, miedo a no tener recursos, miedo a ser sorprendidos. Tú me preguntaste, ¿por qué tienen miedo? Y hoy me lo quieres cantar también. Y vamos a hacerlo en este momento. Todos allí, cada quien en su lugar. Hágase la pregunta, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Señor, yo no sé por qué tengo miedo. Ni siquiera sé responderte esta pregunta. ¿Por qué tengo miedo? No sé. Pero es real. Tengo miedo. Tengo miedos. Tengo inseguridades. Soy frágil. Soy susceptible de ser contagiado. Todos los días me mido la temperatura. Todos los días veo mi oxigenación. Tengo miedo. Me cuido y tengo que cuidarme porque soy responsable. Me vacuno porque no quiero hacer sufrir a los míos. Pero Señor, tengo miedo. Y hoy vengo a confesarte que tengo miedo. Sé que nada es imposible para ti, pero lo cierto es que tengo miedo, y solo tú, Jesús, porque el amor expulsa el temor. Ámame, abrázame, acompáñame, protégeme, llévame, como dice el salmista, hasta lo más oculto de tu tienda para protegerme. Abrázame como el padre abrazó al hijo pródigo con ambas manos. Cobíjame. Solo así, Señor, voy a ser liberado del miedo. Y Señor, que me abandones sin condiciones a tu plan, que es mejor que el mío. Todos los que me están escuchando, si pueden, si no van manejando, levanten sus dos manos. Como cuando el ladrón te dice manos arriba para que no te defiendas. Jesús es ese ladrón que llega cuando menos lo esperas y te dice manos arriba. No te defiendas. Te voy a quitar tus miedos, tus inseguridades, tus fragilidades, tu falta de sentido de la vida. Te voy a robar lo que no te deja ser feliz. Te voy a robar todo eso. Manos arriba. No te defiendas.
Gracias, Jesús, porque me estás liberando de ese miedo que yo no puedo contra él porque es más fuerte que yo. Pero tú eres mucho, mucho más poderoso que el miedo. Porque tú resucitaste de la muerte, Señor. Tú también sentiste una tristeza y un miedo y un pavor y una angustia en Getsemaní. Pero resucitaste victorioso. Y ahora resucítanos contigo, amado Señor Jesús. Y sobre todo, no te pedimos que calmes la tempestad de las aguas borrascosas, que dejen de soplar los vientos furiosos. Eso no, Señor. Quítame el miedo. Para ser como David, que enfrenta con seguridad que va a vencer al gigante Goliat. Ese gigante hoy se llama pandemia. Y contigo, Señor Jesús, somos más que victoriosos. Amén. Y así lo proclamamos. Y ahora levanta una mano solamente, porque vas a hacer una declaración. Una declaración de que vas a decir la verdad, toda la verdad y solo la verdad. Y vas a decir con tus labios, allí donde tú estás: contigo, Jesús, Contigo soy más que victorioso. soy más que victorioso. Tú y yo somos mayoría aplastante. Tú y yo somos Y mayoría. tengo la aplastante. victoria asegurada. Y tengo la victoria. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias. Amén. Gracias porque me estás sanando, Señor. Primero a mí, que me ponga la mascarilla de oxígeno en el avión para poderla poner a otros que vienen viajando conmigo. Y quiero ponerte, Señor, en este momento a todos los que están contagiados, aislados en su casa, en una cama de hospital. Señor, visítalos, abrázalos, que venga tu Santo Espíritu que hace nuevas todas las cosas, Señor. Sorpréndelos, Señor, con una cura que ellos ni se imaginan, que a lo mejor ni cuenta se dan qué tan grave es. Visita a todos estos enfermos, sobre todo a los ancianos, aquellos que están más solos, a los niños, a las mujeres abandonadas, aquellos que están solos en el hospital que nadie los visita. Sí, Señor. Señor, visítalos tú. Visítalos con tu Santo Espíritu, amado Señor Jesús, y dales vida nueva. Con tu Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas. Y Señor, también te quiero poner a los familiares que tienen enfermos contagiados del COVID. También ellos sufren. Muchos de ellos no pudieron despedirse de sus seres queridos y llevan ese vacío, esa tristeza. Dales un abrazo, Jesús. Diles que tú entiendes y comprendes ese dolor, ese vacío, esas dudas y esos reclamos que a veces te hacen en silencio. Señor, te pido por todos los familiares que tienen familiares enfermos de COVID, que les duele su dolor, sobre todo a los padres de niños con COVID, que a veces los padres sufren más que los mismos hijos, las madres. Señor, te pido por ellos, que también están contagiados por esa terrible plaga que se llama dolor, sufrimiento de los que amamos. Gracias, Señor. Gracias. Señor, también esta tarde te quiero poner aquí, delante de la gloria de tu trono, a los que ya se fueron, a los que ni siquiera se despidieron de nosotros, que fueron sorprendidos vertiginosamente y de un día a otro vieron que la vida es tan frágil. Tómalos en tu reino. Diles lo que le dijiste a aquel ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y llévalas a tu paraíso, Señor. Ya pasaron la agonía de Getsemaní.
Ya pasaron la cruz, Señor. Ahora resucítalos en la vida eterna. La vida en abundancia que tú veniste a traer, Señor. Y que culmina en la otra vida, allá donde tú estás sentado, a la diestra del Padre amoroso. Y Jesús, queremos terminar diciéndote, te estamos despertando, te estamos sacudiendo, pero está bien. Si quieres seguir dormido o haciéndote el dormido, yo sé que estás allá arriba de donde va el timón, donde está el control de la dirección de la barca, que no has perdido el control. Y te digo, está bien. Me abandono a tu plan, que es mejor que el mío. No me someto, porque se someten los siervos. Yo me abandono porque soy tu amigo, porque te creo a ti, porque creo en tu plan maravilloso. Por eso, Señor, te doy el sí, como tú lo diste en Getsemaní, con tu fuerza, sabiendo que vas a resucitar al tercer día. También yo, Señor, te doy el sí. Hágase en mí según tu plan. Hágase en mí según tu palabra, dijo María. Que se haga en mí. No reclamo, ni siquiera pido. Me abandono. Doblo mis manos. Está bien. Lo que tú quieras, yo quiero. Y yo sé que por ese abandono viene la paz, viene la fe. Y la fe expulsa el temor, los miedos y los fantasmas. Pero también, Señor, esta tarde te quiero poner en tu consideración las otras barcas. Por lo menos en la mía vienes tú, aunque parezcas dormido. Pero dice el Evangelio que iban otras barcas también en ese mismo viaje. A ellos también los asalta la tormenta, las olas y el viento furioso. Atiéndelos tú. Tu mano no se ha cortado, amadísimo Señor Jesús. Cuídalos también, y que para ellos también se apacigüe el viento, se calmen las aguas, porque están queriéndote acompañar, Señor. Y también ellas, las otras barcas, donde tú no estás, sufren el mismo embate, la misma amenaza. Cuídala, Señor. Ellos decidieron acompañarte y les sorprendió la tormenta. Ellos también tienen miedo. Sobre ellos amenaza también la muerte. Pero tú estás en este mar. Tú estás sobre el timón de la tormenta. Cuídalos, Señor. Atiéndelos. Aunque no estén en la barca de mi parroquia, aunque no estén en la barca de mi comunidad, aunque no estén en la barca de mi iglesia católica, están en el mar de la humanidad. Atiéndelos, Señor. Cuídalos. Visítalos. Dales tu amor, tu comprensión, mi Señor. Aparécetele a ellos, Señor. Sorpréndelos con tu amor misericordioso. Gracias. Gracias, mi Señor. Gracias. Porque estás calmando primero la tempestad que había en mi corazón, los vientos furiosos que azotaban mi mente. Es por ahí por donde estás comenzando. Y ahora le vamos a cantar diferente. Yo no tengo miedo, porque nada es imposible para Dios.
Y ustedes que están escuchándonos, vas a repetir en tu corazón también: yo no tengo miedo, porque nada es imposible para Dios. Yo no tengo miedo, porque nada es imposible para Dios. Yo no tengo miedo, porque nada es imposible para Dios. Yo no tengo miedo, porque nada es imposible para Dios. Yo no tengo miedo, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y vas a terminar con un gesto de amor. Te vas a abrazar a ti mismo, que es el abrazo del Padre Misericordioso. Te vas a felicitar, porque en la fe ya superaste la tormenta, porque en la fe ya se calmaron las aguas, y porque si tú crees y pides de acuerdo a tu esperanza, lo tienes conseguido. Por eso felicítate, abrázate. Ya no tengo miedo, porque todo es imposible para Dios. Yo no tengo miedo, porque nada es imposible para Dios. Yo no tengo miedo, porque nada es imposible para Dios. Yo no tengo miedo, porque nada es imposible para Dios. Yo no tengo miedo, porque nada es imposible para Dios. 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 Nada es imposible para Dios.